las verdades de la palabra del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Oremos entonces. Padre, gracias porque estamos en tu presencia, estamos convencidos de ello, por eso nos emocionamos, Señor, al estar frente a ti, poder dedicarte nuestras alabanzas, poder hablar acerca de tus grandiosas obras, de tus maravillas, de tus virtudes, como dice tu palabra. Padre, esta mañana nos exponemos o nos presentamos delante de ti también y ante tu palabra. Y de nuevo pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, por favor, en el nombre de Jesús. Señor, que el corazón de tus hijos, quienes escucharán la palabra, pueda tener la disposición de recibirla, atesorarla, Señor, y que pueda producir el efecto que tú esperas, Padre, una transformación, un conocimiento que lleve a una relación más profunda contigo, especialmente, Señor, como iglesia, que podamos caminar en verdad como tú quieres que lo hagamos y que tengamos bien claro lo que hacemos nosotros como iglesia en este lugar. Por favor, es el objetivo de poder tomar este tiempo para estudiar este tema dentro de tu palabra. Pido, Señor, que este tiempo tu Espíritu Santo entonces nos dirija y nos respalde. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dije, esta mañana espero terminar el tema que iniciamos ya hace más de 3-4 meses, que tiene que ver con la importancia fundamental de la iglesia. Dije, ¿qué es la iglesia y quiénes somos nosotros dentro de la iglesia? La última figura que hoy terminaremos, si Dios nos lo permite, el tiempo nos alcanza, para ver la figura que comenzamos la semana pasada, que usa Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. Es la figura que Pedro usa para describir a la iglesia, la figura de un pueblo, un pueblo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 9 al 10. ¿Está conmigo, mi hermano? Ya tiene la palabra ahí lista para que usted y yo la leamos y la estudiemos. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y oiga, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, los que estuvieron la semana pasada recordarán que estudiamos la primera parte de este pasaje, o específicamente el versículo 9, y dijimos que Pedro usa la figura pensando en el pueblo de Israel, un pueblo que Dios escogió en el Antiguo Testamento con un propósito. Hizo el llamado de un pueblo, escogió a un pueblo para un propósito específico. Y dijimos que Dios escogió al pueblo de Israel para que le sirviera exclusivamente a Él. Fuera un pueblo exclusivo de Él, que hiciera su voluntad, que modelara los principios del reino que Él establecía a través de su pueblo. Pero también era un pueblo que debía llevar su gloria a las demás naciones que le rodeaban en ese tiempo, que llevara su gloria. Por eso explicamos el significado del llamado a ese pueblo de Israel, lo cual es el mismo llamado que tiene la iglesia hoy día, en cuanto a que ahora nosotros somos linaje escogido. Dijimos la semana pasada, si usted está en el pasaje conmigo, Él, al igual que el pueblo de Israel, lo escogió, lo llamó para un propósito específico de servirle a Él para su gloria y su honra, pero también para llevar su gloria a las naciones que le rodearían.
Es el mismo propósito que Dios tiene para la iglesia hoy día. Por eso es que Pedro califica, o más bien ilustra, a la iglesia como el pueblo de Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Y entonces habla que nosotros, al igual que el pueblo de Israel, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Oiga, la palabra pueblo tiene mucho que ver con lo que mi hija Abigail decía cuando nos motivaba a que cantáramos de manera unánime, de manera comunitaria, no individual o individualista, sino más bien colectiva o de comunidad. Ese es el sentir que nos trae la figura de pueblo. Pero el propósito es, y esta mañana veremos con detalle el propósito de este llamado. Y dice el pasaje: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro apunta acá el propósito del llamado. Sin embargo, resalta aquí mismo también el valor de ese llamado. De tal manera que esta mañana veremos no solamente el propósito del llamado del pueblo que somos nosotros, veremos el propósito, pero también veremos el valor que conlleva este llamado. No es simplemente un llamado para realizar un propósito, sino necesitamos valorar ese llamado. Y por eso Pablo, y vamos a ver algunas epístolas de Pedro también, que nos explican por qué es que nosotros debemos valorar ese llamado. Entonces, yendo entonces al pasaje de 1 Pedro 2:9, y estamos ahora viendo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Usted está conmigo. Usted tiene la palabra abierta, tiene la Biblia abierta. Lea conmigo entonces: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Implica propósito, el propósito del llamado. Pero primero veremos entonces el sentido comunitario del llamado. Hablé que pueblo nos ilustra el sentido comunitario que debe tener la iglesia. Aquí no habemos individuos, aquí hay un pueblo escogido. De tal manera que no vengo pensando solamente en mí, yo vengo pensando en nuestra comunidad. Yo siempre he estado diciendo: cuando usted venga, no venga solamente a decir voy a ir a la iglesia, porque entonces usted es un asistente de una iglesia. ¿Cuántos asistentes de la iglesia hay acá? Los que asisten son las que van, pero no pertenecen. Nosotros cuando venimos tenemos que venir pensando en que nos reuniremos como comunidad, de tal manera que cuando usted venga, su pensamiento sea: voy a ir a reunirme con mis hermanos, voy a ir a reunirme con los demás integrantes del pueblo de Dios. Usted viene pensando no solamente en Dios, sino también viene pensando en la comunidad a la cual usted pertenece, al pueblo, a la congregación, a la iglesia a la cual usted pertenece. Entonces hablamos de un sentido de pertenencia, mis amados hermanos, no solamente un sentido de asistencia. ¿Es usted un asistente de la iglesia o usted es un miembro de la iglesia? ¿Pertenece usted a esta iglesia? Entonces, viendo el sentido comunitario del llamado, hermanos, tenemos que dejar en claro lo que el pasaje dice, lo que Pedro está escribiendo a la iglesia, resaltando su colectividad, resaltando su sentido comunitario. Entonces, en esta congregación, o más bien en la iglesia, no hay individualidad. El problema nuestro como occidentales, como latinos especialmente, es que somos muy individualistas. Y entonces traemos ese pensamiento al quehacer de la iglesia.
Yo creo que ya he contado más de alguna vez esta anécdota de un hombre que vendía cangrejos. No sé si lo habrán escuchado, espero que no se aburran en escucharlo otra vez. Pero un hombre vendía cangrejos y los tenía tenía separados los cangrejos en dos cubetas. Una estaba tapada y la otra destapada. Y alguien curioso que le preguntó al que vendía los cangrejos: oiga, pero ¿por qué usted tapa una cubeta y otra no? Dice: no, es que lo que pasa que estos que estoy tapando son cangrejos que vienen del Medio Oriente. Dice: vienen del Medio Oriente. ¿Y eso qué? No, los otros, estos sí son cangrejos guatemaltecos, dice, ¿verdad? O sea, los del Medio Oriente, lo que pasa, dijo, es que cuando un cangrejo quiere salir, entonces los demás lo empujan. Y entonces lo empujan, y cuando viene saliendo el primer cangrejo, empieza a jalar a los demás. Empieza a jalar y todos se salen porque todos están pensando en los demás. Sí, piensan en todos y todos se salen. Por eso los tengo que tapar. En cambio, estos guatemaltecos no los tengo que tapar, dice, porque cuando uno quiere salir, el otro lo baja porque también quiere salir. Y si quiere salir el otro se monta sobre otro. Total, nadie puede salir porque cada quien está pensando en sí mismo. ¿Sabe que esta anécdota ilustra muchas veces nuestra mentalidad individualista que nosotros tenemos? Si no, usted vea una cola que usted está haciendo en alguna institución. Usted lleva tal vez una media hora y llega otro, hermano, y se le pone el frente, ¿no es cierto? Esta es la mentalidad latina del individualismo. Yo pienso en mí mismo. Primero soy yo, segundo yo y de último yo. Vea en el tráfico, ¿por qué tanto problema, hermano? Porque uno respetando ahí la cola, ¿verdad? Y de repente otro más listo, ¡vum!, se le pone enfrente a uno. Y por eso se arman más las colas, ¿verdad? Porque los individualistas se van a meter al frente porque están pensando en sí mismos. Hermanos, la iglesia a veces está invadida de cristianos con esa mentalidad todavía, una mentalidad muy individualista. Pienso en mí, después en mí y por último en mí. Pero lo que Pedro está hablando aquí es de una mentalidad, un sentido comunitario. Significa que cada miembro de esa comunidad, escúcheme esto, cada miembro de esa comunidad debía ser suya la responsabilidad que lleva ese llamado, el propósito de ese llamado. Y este es el problema de la cristiandad hoy día cuando se trata del propósito de la iglesia, porque el propósito de la iglesia, lo estamos viendo, es anunciar las virtudes de aquel. Y vamos a detenernos a ver qué significa anunciar las virtudes de aquel. Pero hay un pensamiento muy individualista en la cristiandad, de tal manera que nadie asume la responsabilidad comunitaria de la iglesia para proclamar el evangelio de Jesucristo. Si no, yo voy a hacer una prueba ahora mismo y no me lo van a contestar. ¿A cuántos evangelizó usted esta semana? ¿Cuántos pensaron en que usted es parte de la iglesia y por ser parte de la iglesia o por ser la iglesia, usted tenía que realizar la tarea durante la semana para anunciar el evangelio de Jesucristo? Entonces hay un pensamiento muy individualista al punto que nadie asume la responsabilidad comunitaria. Quisiera aclarar este pensamiento revisando una parábola que Jesús cuenta allá en Lucas capítulo 11 versículo 5, para que podamos entender este sentido comunitario, esta responsabilidad comunitaria. Lucas capítulo 11 versículos 5 al 8. Lucas 11, 5 al 8. ¿Lo tienen, hermanos? Lucas 11, 5 al 8. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante?
Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Bueno, el contexto de esta parábola es el ánimo de Jesús de insistir en la oración, de ser persistente en la oración. Pero esta parábola conlleva el pensamiento del judío en ese tiempo. Esta parábola lleva podría decir, los principios sociales y comunitarios que gobernaban en ese tiempo. En primer lugar, si usted revisó conmigo esta parábola, la pregunta que yo le haría como un buen chapín, ¿verdad? Un buen latino, un pensamiento individualista. ¿Por qué el amigo se preocupa tanto por un amigo que llevó a medianoche? Haz mi culpa pues que llega a medianoche. ¿Quién quiere recibir a un necesitado, a un amigo a medianoche? Y menos que no solamente lo va a despertar a uno, sino todavía le dice: tengo hambre. Y hay que ver de qué manera darle de comer. O sea, eso no es mi responsabilidad. Si mucho te ayudo para que pues ahí a una alfombra te eches, porque no te eches, ¿verdad? Te acostes pues, ¿verdad? Pero yo no tengo ninguna responsabilidad, porque ese es el pensamiento nuestro. Pero aquí se revela el pensamiento del judío. La preocupación de este hombre, porque la hospitalidad, y escúcheme esto, porque la hospitalidad en el ambiente o en el pensamiento judío era una responsabilidad. Sino, ¿por qué es que por qué Lot, hermanos, tuvo que dar incluso a sus hijas vírgenes, ofrecer más bien a sus hijas vírgenes, con tal de que no tocaran a sus huéspedes o a sus invitados? Porque era una responsabilidad el tener a huéspedes con uno. Ese era el pensamiento de los judíos. Pero está bien. Pero lo segundo, hermanos, ¿por qué tiene que molestar a otro para atender a su amigo? O sea, el otro amigo, y ¿qué culpa tengo yo que te hayan llegado de noche? Ahí resuélvetelo tú, porque yo ya estoy en pijama, ya no puedo, como lo dijo este amigo, ya está, mis niños están durmiendo, yo no puedo ayudarte. Ahora, aquí el punto crucial, hermanos, y hasta aquí donde quiero llegar, es que la hospitalidad no solo era una responsabilidad en la mente judía, sino era una responsabilidad comunitaria. De tal manera que si este hombre que recibió a este huésped quedaba mal, toda la aldea iba a quedar mal. La vergüenza no era solamente para el que recibía al huésped, sino toda la aldea estaba involucrada. ¿Por qué? Porque había un pensamiento comunitario colectivo. Es difícil para nosotros entenderlo porque nuestra mentalidad es muy individualista. ¿Y a mí qué? Le hubiéramos dicho: mira, amigo, fíjate que me llegó un invitado y no tengo que darle. ¿Y a mí qué? No, pero dice que por ser su amigo, es decir, por ser parte de la comunidad, le tenía que dar lo que necesitaba. Este es el pensamiento que Pedro tiene al hablar de un pueblo, al hablar de una comunidad. Entonces, por eso es que finalmente el amigo tendría que dar lo que el anfitrión necesitaba. ¿Por qué? Porque la hospitalidad era una responsabilidad de toda la aldea. Repito, este es el sentido que Pedro tiene en mente al hablar de la iglesia como un pueblo. Partiendo entonces de este sentido, mis hermanos, es que entendemos el propósito del llamado de la iglesia como pueblo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis.
La tarea entonces, en segundo lugar, porque hemos hablado en primer lugar del sentido comunitario, pero la segunda cosa que vemos en el pasaje entonces es el llamado es anunciar. No es otra cosa. Hermano, no es hacer obra social con todo, y escúcheme, con todo, y la iglesia debe ayudar al necesitado, pero esa no es la prioridad de la iglesia. Debe ser parte de su tarea para la evangelización, pero no es ayudar a las personas, no es darle de comer a las personas. No, la principal tarea de la iglesia, y escúcheme hermano, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la principal tarea de la iglesia, anunciar el evangelio de Jesús. Ahora, este verbo anunciar, hermanos, denota una acción específica de hablar. Escuche, este de anunciar lo que especifica es que la iglesia anuncia, es decir, como una persona que vocifera, como una persona que avisa, una persona que habla, una persona que dice. De tal manera que no podemos excusarnos, hermanos, con aquel pensamiento que muchos tienen. Es que yo predico con mi testimonio, dicen algunos. Y lo más triste es que ni con el testimonio predicamos. Hay un sacerdote que justamente acuñó ese pensamiento del que se toma inclusive muchos cristianos evangélicos para excusarse con esto que acabo de decir. Ese sacerdote fue quien dijo: predica en todo tiempo, y cuando puedas, habla del evangelio. Predica en todo tiempo, y cuando puedas, habla del evangelio. ¿Qué es lo que trató de decir este cura? Que la vida pudiera predicar, y cuando quisiera, cuando fuera posible, pues hablara del evangelio. Y hermano, este no es el mensaje que Pedro está dando. El testimonio, por supuesto, es muy bueno, hermanos, pero nadie, escúcheme esto, nadie se convierte por el testimonio de una persona. Las personas reciben a Cristo, son alcanzados y transformados por la palabra de Dios, por el evangelio de Jesucristo. Lo que hace nuestro testimonio es ganarnos el derecho de ser escuchados. Cuando la gente ve que nosotros estamos viviendo una vida diferente, transformada, dice: háblame de tu Cristo, háblame de tu Dios, háblame de lo que pasó contigo. Nos ganamos el derecho de predicar el evangelio. Pero el mandato aquí, o el llamado, hermanos, no es solamente a participar en una congregación, sino ser activos en la acción de hablar, de predicar. Por eso, hermanos, lo que yo estoy tratando de exponer desde la palabra esta mañana es que la tarea de la iglesia debe ser anunciar, debe ser hablar, debe ser testificar con palabras respaldadas, por supuesto, con los hechos. Y mi hermano, cuando hablo de esta tarea como iglesia, no me refiero específicamente, que sí también es válido, esas campañas evangelísticas que podemos hacer como iglesia, esas invasiones en las comunidades que podemos hacer en conjunto como iglesia. Pero cuando me refiero a la tarea comunitaria, hermanos, me refiero a asumir, escúcheme esto, asumir la responsabilidad como iglesia en la tarea de predicar del evangelio. Es decir, hermanos, donde quiera que yo voy, asumo mi papel como iglesia, no como individuo, sino como iglesia. Es decir, la iglesia va conmigo. Yo soy la iglesia donde quiera que vaya. Aquí somos la iglesia, pero también en la vecindad somos la iglesia. En el trabajo somos la iglesia. En otras palabras, yo soy la iglesia, o la representación de la iglesia donde quiera que yo vaya. Y la idea es asumir esa responsabilidad comunitaria de ser iglesia
aun cuando como congregación no estamos juntos en ese lugar. Asumir esa responsabilidad es recordarme que al estar en el trabajo soy iglesia. Soy la iglesia de Cristo, poderosos Dios. Y eso me lleva a hacer dos cosas. La primera es asumir la responsabilidad para hablar de Cristo con mis palabras, pero también asumir la responsabilidad de vivir el evangelio, porque yo soy la iglesia. Cristo es conocido a través de mi testimonio. La palabra lleva al conocimiento de Cristo, pero mi vida respalda lo que yo hablo acerca de Cristo. La mujer samaritana, cuando se encontró con Cristo, cuando Jesucristo se le reveló como el Mesías, ella no aguantó más y fue a un pueblo que desprecia a las mujeres, y más una como ella, pero a ella no le importó, porque su interés era hablar acerca de Cristo, pero su testimonio era el respaldo de lo que hablaba acerca de Cristo. El problema cuando no tenemos el sentido comunitario es cuando pensamos que la iglesia es Melvin, es hermana Noemí, es Axel, es Claudia, es Roberto, y son todos ellos menos yo. Y por eso no me importa vivir como vivo. Por eso no me preocupo por mi comportamiento donde quiera que yo estoy. Es un poquito difícil escuchar como pastor el testimonio de algunas familias que se están peleando, dice. Ay, sí, que la prima, que el primo, que la cuñada, que el suegro, que la nuera, que el yerno. Y entonces, y mire, pastor, y sabe, son los hermanos que van a su iglesia. Y le dice, ay, Dios mío. ¿Y qué hago yo, pues? Ni modo que tengo que ir a cada casa para decirle, mire, le doy un cosco si no se porta bien. Y por eso hay algunas iglesias, algunas iglesias que tratan de controlar a sus feligreses a través de cosas externas. No, que tiene que comportarse así, que tiene que vestirse así, y que no vaya por aquí, que no vaya por allá. Me recuerdo cuando era joven, asistía a una iglesia muy, muy estricta. Y yo no sé qué se me dio, había una feria por ahí, pero se me metió que me gustó jugar futillo. Y como el pastor había enviado a algunos ahí para controlar quienes caían en el pecado del futillo. Sí. Hermanos, si me pusieron en disciplina, imagínese usted, solo porque estaba jugando futillo. ¿Y qué tal si me miran jugando futollo o fútbol? Imagínese usted. No podemos, nosotros los pastores no podemos controlar la vida de cada uno de ustedes. La responsabilidad nuestra es exponer la palabra, pero la responsabilidad suya es obedecer la palabra, vivir conforme a la palabra. ¿Qué puedo hacer yo, mi hermano, como pastor, si después de predicar la palabra usted se queda igual y no le pone atención? Hay mucha gente, hemos trabajado con familias que uno dice, pero hermanito, hombre, pero hermanita, hombre, y está bien, vaya, está bien, les quedó claro, sí. Cuando uno vuelve la misma cosa, ay, Señor mío, ¿qué hacemos? Ay, es dura la vida de un pastor, hermanos. Por eso, ¿saben qué? Algunos pastores, sus ovejas les sacan muchas canas. Ahora entiendo por qué. Pero yo siempre digo, gracias a Dios ustedes no me sacan canas. Lo que ustedes hacen es que me botan el pelo, es lo que hacen ustedes. Entonces, el llamado, entonces, hermanos, es específicamente anunciar. Y anunciar tiene que ver con la acción de hablar, la acción de decir. El testimonio solamente respalda nuestra predicación, mis amados hermanos, pero tenemos que hablar. Usted tiene que hablarle a su compañero, tiene que hablarle a su amigo, tiene que hablarle a su vecino, tiene como responsabilidad comunitaria. Porque ese es el llamado del pueblo.
Pero la tercera cosa, mis hermanos, porque hemos hablado del sentido comunitario, hemos hablado específicamente la acción del llamado, que es anunciar. Pero la tercera cosa que vemos es el anuncio, el contenido de nuestro anuncio. ¿Cuál es el contenido de nuestro anuncio? La tercera cosa tiene que ver con ese contenido que debe tener nuestra proclamación o nuestro anuncio. El pasaje dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis, ¿qué, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Tenemos que anunciar las virtudes. Las virtudes. En algunos pasajes la palabra virtud se asocia más con la excelencia moral. La virtud es una excelencia moral. Pero este término, cuando se usa para referirse a Dios, tiene que ver con su gloria. Las virtudes de Dios tienen que ver en primera instancia con la gloria de Dios. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la persona de Dios, de la esencia de Dios. Incluso algunos llegamos a catalogar la gloria de Dios como su presencia misma. Pero en realidad la gloria de Dios tiene que ver con su esencia, con el ser de Dios, su gloria. Tenemos que proclamar quién es Dios, el carácter de Dios. Y para esto, hermanos, podemos incluir tanto su poder, tanto sus logros, tanto sus obras. Esto incluye la creación, pero también incluye el milagro de la redención que hemos tenido en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que anunciar las virtudes de Dios tiene que ver con anunciar su gloria, comentar acerca del Dios en que nosotros hemos creído, el Dios que nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. Pero también tiene que ver con el milagro de la gracia en nosotros por medio de Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Apocalipsis 4:11 dice con respecto a eso. Si quiere ir rápidamente conmigo, vamos a leer unos 2, 3 pasajes que tiene que ver con esto que estoy diciendo. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11. Oiga lo que dice la palabra. ¿Qué dice Apocalipsis 4:11? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta es la gloria de Dios, amados hermanos. Esta es la gloria de Dios, su poder, su majestad, su esencia. ¿Quién es Dios? Apocalipsis capítulo 5 versículos 8 al 9. Solo con este pasaje, porque hay muchos más pasajes que podríamos citar, pero estoy haciendo esto para dar un ejemplo. Apocalipsis 5, 8 al 9. ¿Lo tienen, hermano? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Escuche. Y cantaban, oiga, los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Bendito sea el nombre de Dios. Este es el cántico, hermanos, de los santos para el Cordero que triunfó. La gloria de Dios. Esto me hace, hermanos, entender y escuchen que como congregación debemos ser intencionados en lo que hacemos. Debemos saber entender o discernir por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos. Pero esta palabra a mí me lleva a entender, hermanos,
¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Por qué lo hacemos aquí? Porque entonces nosotros aquí a este lugar, ¿sabe qué, hermanos? Si nosotros entendemos esta palabra, entonces lo que nosotros venimos aquí a este lugar es a anunciar en este lugar las virtudes de aquel que nos llamó. Aquí lo que venimos a hacer es a anunciar las virtudes. Con nuestras alabanzas, hermanos, anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó. Cuando usted canta, mi amado hermano, usted está anunciando la gloria de Dios. Usted está anunciando las virtudes que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. La alabanza que hacemos acá entonces no es para que nosotros nos sintamos bien. No sé si usted es todavía de esos cristianos que anda buscando una iglesia donde sentirse bien, porque la alabanza es sabrosa, porque es hermosa, porque es que la alabanza me transporta al tercer cielo. Y la prédica es hermosa porque se tardan 15 minutos para predicar. No como hayan poderosos Dios, que el pastor nunca termina de... Pero hermanos, las reuniones entonces las reuniones que hacemos es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para Él, para anunciar sus virtudes. No es para que nosotros nos vengamos a sentir bien. No es para que nos guste la alabanza. No es para que nos guste lo que se está haciendo. Sino cuando venimos aquí a este lugar, nosotros venimos con el propósito de anunciar. De tal manera, hermanos, que no se vale que usted se quede callado cuando usted está cantando o debería estar cantando. Cuando usted tenga que levantar sus manos para glorificar al Señor, cuando usted tenga que derramar su corazón para reconocer y atribuir al Señor toda la gloria que merece. Esto le da sentido, hermanos, a nuestras reuniones, de tal manera que debemos concentrarnos en ese propósito. De hoy en adelante, cuando usted venga a este recinto, usted diga: en primer lugar, voy a ir a reunirme con mis hermanos, con mis demás hermanos. ¿Por qué? Porque juntos vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí lo que hacemos es anunciar la gloria de Dios, exaltar la gloria de Dios. Es lo que hacemos. Es que la alabanza muy aburrida. Y peor que los hermanos. Ahí vio cómo estaba vestida la hermanita hoy. Vio el hermano que toca el teclado. Ay, Dios, peludo y que no sé qué hay. Y luego si es pelón, ay, ese hermano es muy pelón. Las reuniones que tenemos en este lugar, en cuanto a este sentido que estamos viendo en la palabra, es para anunciar las virtudes. El tiempo de alabanza, hermano, es muy importante. Hay algunos que dicen: le dejamos el tiempo a lo más importante del culto. No, hermano, es tan importante la palabra como tan importante la adoración que nosotros hacemos aquí. Tan importante. Y nos debemos meter a eso, hermano. Yo le animo, hermano, para que usted se entregue con el corazón al Señor, y que no le importe, hermano, si lo están viendo o no lo están viendo. Hermano, ¿sabe cuál es el problema? Que por lo que yo no estoy de acuerdo, mire, es que aquí en la iglesia somos tan callados, pero que nos miren en la casa, hermanos. Somos buenos para gritar, para maltratar, somos buenos. O véanlos en la cancha de básquetbol. Uy, hermanos, y peor cuando le maltratan al árbitro. Mire, se emocionan por cualquier cosa, pero no se emocionan para glorificar el nombre del Señor. Cuando en realidad aquí tenemos que venir en cuerpo y alma, hermanos. Porque voy a tocar el tema de la adoración en su momento, pero me adelanto a decir que la palabra dice que debemos cantar con nuestro espíritu, pero también con nuestro entendimiento. No es solamente con el entendimiento, ni tampoco solo con el espíritu. Hay que adorar a Dios en cuerpo y alma, hermanos. Nuestro cuerpo debe adorar a Dios. Por eso Pablo le dice, lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos en
sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Así que, hermano, yo me emociono para cantarle al Señor. Usted no tenga pena de emocionarse, solo que no le agarre la chiripiolca, es todo, hermano, porque el Espíritu siempre también es un espíritu de orden. No lo va a sacar de usted mismo, no lo va a sacar de quicio. No, es que el Espíritu me tomó y comienza usted a revolcarse. Ay, qué lindo el Espíritu. No, hermano, no. Es que nosotros vamos a tamizar nuestras acciones sobre las verdades de la palabra. Pero es que nos vamos a los extremos, hermanos, y eso no es bueno. Los extremos no son buenos. Debemos ser centrados en la palabra. Y la palabra nos anima a que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que emociones, hermano, cuando usted le toque adorar a Dios. Es el tiempo de alabar a Dios. Entreguémonos a Él y anunciemos sus virtudes, exaltemos su gloria. Pero no sé qué, ¿cuántos dicen amén, amén? Amén. Cuando dicen amén, aleluya, aleluya, dicen algunos. Y mi esposa dice, levanten la mano. Y dice como que fuera la jura la bandera. Hermanos, seamos intencionales. Vengamos a adorar a Dios. Y cuando nos toque cantar, hermanos, de verdad, cantémosle al Señor. No es el momento de pensar en los frijoles que usted, hermanita, dejó, o usted, hermanito, porque hay hermanos que cocinan también. Anoche dijeron ahí algunos traidores que son buenos cocineros. Digo traidores porque yo no cocino y me dejaron en mal, de verdad. Son bromas, hermano. Yo admiro a los que cocinan, de verdad, lo admiro mucho. Hay que Dios les ayude en su tarea. Pero, hermanos, cuando nosotros nos reunimos e intencionalmente nosotros nos reunimos para adorar a Dios, compenetrémonos en exaltar y adorar al Señor. Es lo que necesitamos hacer. Ahora, en tercer lugar, o cuarto lugar es ahora, ¿verdad? He hablado acerca del sentido comunitario del pueblo. He hablado, ¿qué otra cosa hablé, hermanos? Recuérdenme, por favor. La segunda cosa que hablé, aparte del sentido comunitario, estamos hablando del contenido del anuncio. Sí, el 3 el contenido del anuncio. Entonces el segundo es la acción específica de la tarea. La acción específica de la tarea, que es, hermanos, a veces están conmigo, que es anunciar, es hablar, ¿sí? El sentido es comunitario. La manera de la tarea es hablar. Luego hablamos el número 3, el contenido de nuestro anuncio es las virtudes, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como cuarta cosa, veamos el valor del llamado. Dije eso al principio, que veríamos no solamente el propósito del llamado del pueblo, sino también el valor de ese llamado. Y en el versículo 10 dice: vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice, hermanos? Vosotros que en otro tiempo, ¿qué dice? No erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo, ¿qué dice, hermanos? No habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que Pedro está diciendo es que en realidad ustedes no merecían estar aquí. Ustedes no tenían ese derecho como sí lo tenía el pueblo de Israel. Y por eso los judíos se sentían muy orgullosos de su raza, porque eran un pueblo escogido y eran un pueblo que tenían derecho por el pacto que había hecho el Señor con los patriarcas. Y decían: nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Pero nosotros qué? Nosotros somos descendientes de Tecumumán. Nosotros somos descendientes ¿de quién, hermanos? No tenemos un linaje.
Yo soy Mendoza, pero saber de dónde te vendrá ese Mendoza. Usted es García, pero hay un montón de Garcías. Usted es que González. Es que soy González, a mucha honra. Sí, pero ¿dónde viene tu González? No tenemos linaje. Estamos por lo mismo, estamos mezclados en un solo costal. ¿Y sabe cómo nos llama la Biblia? Nos llama gentiles. Sí, pero soy González. Sí, pero gentil. Ay, yo soy Mendoza, pero gentil, eso es un Mendoza gentil. O un gentil Mendoza. Bueno, por lo menos eres gentil. Y entonces lo que Pedro está diciendo es que ustedes no merecen donde están. Ustedes no vienen de un pacto. Por eso dice, en otro tiempo no erais pueblo como el pueblo de Israel, pero que ahora sois pueblo. Es que esto apunta a la misericordia de Dios. Por eso dice ahí al final, en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, somos pueblo por misericordia. Nadie se merece absolutamente nada. Y sabe que Pablo aclara un poquito más esta idea, y quiero que vayan rápido conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 11 al 19. Efesios capítulo 2, versículo 11. ¿Está conmigo, hermano? Por tanto, dice Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, escuche, los gentiles, así somos llamados nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados, ¿cómo, hermanos? Incircuncisión por la llamada circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión, hermano? Los judíos, los descendientes de Abraham. ¿Y quiénes eran la incircuncisión? Nosotros, los que no tenemos un linaje desde Abraham. Versículo 12. En aquel tiempo estabais, ¿qué, hermanos? Aleluya. Estabais sin Cristo. O sea que el linaje nuestro es Cristo. Quien a nosotros nos da linaje es Cristo. Por su gracia. Yo tengo acceso, y escuche esto, lo que sigue diciendo: alejado de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Escuche esto y vamos a detenernos un rato ahí. Dios, cuando hizo pacto con el pueblo de Israel, prometió un montón de cosas, un montón de beneficios, que incluso sabemos que algunas cosas todavía faltan que cumplirse en el pueblo de Israel, para el pueblo de Israel, como parte de las promesas de Dios, porque Dios es un Dios que cumple con su palabra, que cumple con sus promesas. Ese es un Dios fiel, por eso es un Dios verdadero, es un Dios de fidelidad, porque Él no falta a su palabra y Él es un Dios que cumple sus pactos, sus promesas. Pero nosotros no teníamos instrumento que tocar en esta orquesta. ¿Qué pacto? Y por eso, no sé si algunos lo sabían, pero los llamados prosélitos eran aquellos que adoptaban la religión judía. Y los judíos los aceptaban y hacían todos los rituales que correspondían a un judío, pero nunca ellos podían heredar los pactos del pueblo judío. Nunca. Podían participar en todo lo que un judío culticamente podía realizar. Ellos podían ser parte de. Pero al final, hasta allí llegaba. Cuando se trataba de todas las promesas de Dios para el pobre gentil, no procedía, porque las promesas eran solamente
para el judío. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ajenos estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estamos nosotros, sin ninguna promesa, hermanos. No teníamos ninguna esperanza ni que recibir de Dios, ni la gracia ni la misericordia. Pero el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? No sé si usted se emociona. Yo de repente soy un poquito loco, ¿no? De emocionarme y cuando los veo a ustedes así. ¿Será que yo estoy loco? ¿Saber qué? Hermano, no sé si usted se emociona. Pero aquí dice, mi querido hermano, que nosotros hemos sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermanos? ¿Está conmigo? ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que me adopta, mi hermano, para tener las promesas del pacto, porque ahora hay un nuevo pacto en nosotros. Cuando Jesús tuvo la cena, la última cena con sus discípulos, él alzando la copa dijo, un nuevo pacto. Esta es mi sangre con la cual hago un nuevo pacto con ustedes. No es el pacto judío que nosotros heredamos, es el nuevo pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos da esperanza, que nos da esperanza de gloria. Hay cuantas bendiciones y cuantas promesas de Dios para nosotros, que nosotros nos hacemos parte de por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que dije la semana pasada que los judíos tenían una conexión de sangre con Abraham. Nuestra conexión de sangre es con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él es por quien hay un nuevo pacto. Versículo 14, porque Él es nuestra paz. Y ahora dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Hermanos, y aquí es donde nosotros entendemos el valor de ser el pueblo de Dios. Y oiga que dice el pueblo de Dios, no un pueblo. No un pueblo de Dios, porque no hay más pueblo que nosotros. Y aquí dice que el pueblo de Israel se hizo uno con nosotros mediante la iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios ahora mismo. Y hay muchas personas, y quiero aprovechar para aclarar esto, hay muchas personas que todavía ponen su mirada en Israel y adoran a Israel. Y la Biblia nos manda a que oremos por Israel. Claro que oremos por Israel, pero que también oremos por los demás pueblos. Pero Israel ya no es el pueblo de Dios que fue en el Antiguo Testamento. Ahora el pueblo de Dios es Israel y nosotros dentro de la iglesia. De los dos pueblos hizo uno solo. De tal manera que no podemos menospreciar a Israel porque es pueblo igual que nosotros. Y Pablo en otro pasaje dice que nosotros fuimos incrustados como ramas dentro de ese árbol de Israel. De tal manera que respetamos a Israel como un pueblo que todavía Dios tiene un trato con él, pero en realidad ya no es Israel la brújula de Dios. La brújula de Dios es la iglesia. La iglesia debe caminar en los tiempos que Dios marca. La iglesia debe caminar dirigida por el Espíritu Santo de Dios y su palabra. Nosotros no vamos a ver a Israel, nosotros vamos a ver a Dios en su palabra, obedecer a Dios dentro de su palabra, lo que Él nos manda. Así que hay algunos que menosprecian a Israel, que ya no es más un pueblo que valga la pena. Otros que magnifican a Israel y que incluso, hasta adoran a Israel como un pueblo, con un pueblo especial. No, el pueblo especial somos nosotros.
El pueblo especial son todos aquellos lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de ellos está el pueblo de Israel. Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca, porque por medio de él, es decir, por medio de nuestro Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El pueblo de Israel tiene que pasar por medio de Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, al igual que cada uno de nosotros. No valíamos nada, pero en Cristo ahora valemos. No éramos nada, pero ahora en Cristo somos. No teníamos derechos, pero ahora en Cristo los tenemos. No teníamos esperanza alguna, pero ahora en Cristo nosotros tenemos la esperanza de vida eterna y de todas sus promesas. Así que versículo 19 finaliza: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Oye lo que significa conciudadano, hermano. Oye usted lo que significa conciudadano. Significa que somos iguales los unos a los otros, pero que pertenecemos a una misma nación. Un conciudadano de los santos y miembros de la familia de Dios, miembros. Vemos entonces el sentido comunitario que nos lleva a asumir una responsabilidad comunitaria. El llamado de Dios para el pueblo que somos nosotros como iglesia es un llamado con un propósito, pero ese llamado denota un sentido comunitario. Ese llamado nos especifica la clase de tarea que tenemos que hacer, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también ese llamado nos debe compenetrar a que valoremos el hecho de haber sido escogidos. Es que el hecho de estar aquí debemos valorarlo, hermanos, porque yo no tendría que estar aquí. Yo no tengo ni lugar para estar aquí. Es que, hermanos, a veces nosotros nos tomamos esta gracia que tenemos en Cristo como algo que, ay, sí, soy cristiano y ¿qué? Pero es que el valor de ser pueblo de Dios implica que en realidad nosotros no merecíamos estar aquí. No merecíamos ser escogidos y ser pueblo de Dios, pero por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos incrustados dentro de un pueblo y pertenecemos a una misma nación, a una misma ciudadanía. Mis amados hermanos, esta mañana quiero dejar en sus corazones: no somos individuos dentro de en este lugar. Somos una comunidad. Cambiemos nuestra mentalidad individualista a una mentalidad comunitaria. Nos pertenecemos unos a otros. Mire que usted tiene un hermano a la par suya. Usted conoce, aparte de su primo, aparte de su hermana, de su hermano.